anteriormente, sí, que siendo una ecuación matemática para la cual deducíamos, por ahí teníamos una ecuación matemática que provenía de Popov, y con la ecuación de Popov podíamos determinar básicamente lo que eran los esfuerzos sigma x sin necesidad de obtener lo que eran los esfuerzos, lo que serían las direcciones principales de momentos de inercia que se debe que calcular. Y entonces vamos a hacer, y habíamos determinado lo que era la ecuación de la línea de coincidía con el eje neutro. El eje neutro para secciones simétricas, básicamente, pues era el eje horizontal Z. Y cuando teníamos un eje, una sección así simétrica, con ningún eje de simetría, pues no coincidía con eso. Entonces nos habíamos quedado, vamos a seguir compartiendo esa parte que quedamos ayer. En estas ecuaciones vamos a llegar un poquito más atrás para recordar, ¿sí? Decíamos, esta es una sección así simétrica, en realidad como tiene un eje simetría Z, después vamos a ver esta consideración, teníamos con momento en dos direcciones, momento biaxial, teníamos esta ecuación para momento biaxial que yo podía determinar a pesar que la sección sea simétrica completamente, ¿no? Como esta que tenemos sección rectangular, podría calcular con momento en dos direcciones cuáles eran los esfuerzos en cualquier punto de la sección transversal con esta ecuación, ¿sí? Entonces teníamos que propusimos para flexión asimétrica, debió calcular los momentos de inercia, el momento de inercia en Z, el eje horizontal, Y, el eje vertical y el producto de inercia. Las direcciones principales había que calcularlas con un procedimiento analítico, con el círculo de Moore, determinar las direcciones Y' y Z' en las distancias, aquí faltó las distancias Y', Z' de la geometría nueva, con los ejes girados, ¿sí? Los momentos de inercia principales con un método analítico y finalmente aplicar la ecuación, pero ya con la ecuación MZ', Y' y Z' final, ¿no? Y calcular, o podríamos calcular con el método alternativo que propone Popov, con este tipo de ecuaciones, y finalmente con este tipo de ecuación se puede determinar fácilmente, sin tener que hacer todo este procedimiento, pero aplicando una ecuación un poco más grande al respecto, se me hace más directo aplicarla, ¿no? Con este tipo, así hemos llegado, ¿no? Y lo que habíamos visto, que la última parte, es que finalmente una sección con eje simetría vertical tenía un eje neutro que coincidía con el eje Z, no había ningún problema, pero ese eje, en esta sección transversal tipo Z, pues el eje neutro no iba a ser exactamente el eje Z, sino que iba a estar a un cierto ángulo, y ese ángulo pues iba a estar girado, y había que calcular ese ángulo en realidad, y cuando teníamos momento biaxial, en realidad teníamos esta ecuación cuando sigma x es igual a 0, y entonces nosotros calculamos esta ecuación, el IZ entre el Y del momento Y y el momento de Z. Es una ecuación, es la ecuación de la recta. Y si teníamos algo interesante aquí, llegamos a esta conclusión básica que tenemos acá, finalmente, con los MY que calculábamos el M iba, este valor del momento, lo íbamos a proyectar con respecto a los ejes Z y Y, y me daba estas correlaciones, estas relaciones de M de Z igual a M por el coseno, M de Y igual a M por el seno de teta. Y lo pusimos aquí, nos quedaba esta parte de aquí. Además, finalmente, para terminar, podemos considerar que Y entre Z, si hago el Y entre Z de cualquier localización, de cualquier punto que yo tenga, sería la altura entre la base, ¿sí? Entonces, Y entre Z va a ser una tangente, le vamos a llamar como tangente de alfa, y la tangente de alfa es este valor de alfa que tengamos aquí, igual a Y entre Z. Entonces, paso la Z del otro lado, me va a quedar así, tangente de alfa, igual a y Z entre Y tangente de teta. Entonces aquí llegamos a una conclusión que el ángulo alfa va a ser igual al ángulo teta que tengo acá, siempre y cuando IZ sea igual a IY. ¿Eso ocurre? Sí, puede ocurrir. Puede ocurrir. Aparte de aquí, ¿cómo podemos saber que van a ser iguales los momentos de inercia en Y y Z para secciones cuadradas? Puede ser para secciones cuadradas, por ejemplo. En secciones cuadradas, pues va a suceder que eso es cierto. En secciones circulares también va a ser cierto. Por lo menos esos dos tenemos así prácticamente idénticas que puede ocurrir esa clase de condiciones en que el ángulo en el cual formamos el momento va a ser igual al ángulo que llega a formar el eje neutro. En las otras va a ser completamente distinta según nos dice esta ecuación. Vamos a poner un ejemplo, ¿les parece? Con una sección Z y vamos a ver qué podemos obtener. Son ejemplos que probablemente nos tome un poquito de tiempo, pero creo yo que vale la pena.
Entonces, una sección Z, que como esta que tenemos acá, vamos a ver qué es lo que sucede al respecto, ¿no? Entonces, vamos a dibujar nuestra sección transversal y vamos a calcular entonces el esfuerzo mayor en un punto, ¿no? En la viga completa. Entonces, hacemos esto, ¿sí? Aquí llega un empotramiento en la parte final, ¿sí? Y acá también. Ok. Entonces, aquí empotra. Y tiene ciertas condiciones. Vamos a suponer que tuviera aquí una carga, puedo dibujarla así, una carga puntual en el extremo, una carga P, y voy a poder dibujarla aquí en sentido longitudinal para poder poner las cargas y todo lo demás. Aquí está empotrada. El elemento así, y la parte posterior está así. Entonces aquí tengo una carga P. Vamos a poner una carga uniforme, pero solamente en una parte de ella, ¿no? No completa. Así. ¿Sí? Voy a quitar la carga P, se me hace que es un poquito más, voy a poner una carga W, exactamente. Y vamos a poner una consideración especial para este caso, ¿no? Vamos a poner un caso un poquito más complejo, ¿les parece? Vamos a poner, quito la carga P para hacerlo un poquito más interesante. Y vamos a poner la carga completa, ¿no? La carga W que sea hasta acá. No hay problema. Yo también. Completa, toda. Para que sea más fácil, más sencillo. Vamos a poner un ejemplo, que esto tenga unas propiedades, unas secciones. Esto tenga, son secciones por lo regular muy pequeñas, 2 milímetros. 2 milímetros. Incluso 2 milímetros puede ser grande, ¿no? Pero vamos a poner 2 milímetros. De peralte total, vamos a poner peralte total que tenga de acá hasta completo, hasta abajo. Que tenga unos, no creo que pase de unos 250 milímetros. Y estos de acá, que son estas partes de aquí, que tengan unos 125 milímetros y unos 125 en la parte de arriba. Vamos a dejarlo así en esa sección y que las dimensiones sean tales que tenga acá, o sea, que no fuera tampoco tanto, ¿no? 2 metros. ¿Sale? Entonces determine, con eso ya podemos tener qué es lo que va a suceder ahí. Determine el máximo valor de W. Si la sección puede soportar un esfuerzo permisible, voy a poner así ya, que sea de unos 150 megapascales. ¿Okay? Ya tenemos el esfuerzo permisible máximo que va a soportar nuestra sección y prácticamente con eso queda prácticamente deducido todo. Entonces tenemos que calcular el esfuerzo mayor en mi sección ante las cargas que están aplicadas en sentido vertical y con eso ya calculamos todo. Vamos a ver, esa es una sección asimétrica, ¿no? Entonces es flexión asimétrica lo que vamos a hacer aquí, porque no tiene un eje de simetría vertical. Entonces hay que calcular las direcciones principales, teóricamente, o utilizar la fórmula de Popov. Vamos a ver si podemos utilizar ambas y vamos a ver cómo podemos calcular esto, ya sea por el ciclo de Moore o por lo que sería la fórmula de Popov, ¿no? Primeramente, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar. Si tenemos esto, necesitaremos esto. Vamos a ver la fórmula. La fórmula va a ser sigma x máxima. Necesitamos los diagramas de momento y cortante, pero con esto voy a calcular con un mz', y' entre inercia z'. Necesitamos los momentos de inercia principales, el momento en z girado con respecto a las direcciones principales y y' con respecto a las direcciones principales. Primeramente voy a calcular lo que sería el diagrama de momento y cortante para esa sección. ¿Sale? Bueno, con esos diagramas es mucho más fácil una sección de este tipo, pero bien, vamos a ver cómo quedaría, ¿no? Este ejemplo. Yo estoy comiendo. Vamos. Secciones asimétricas. Entonces vamos a ver cómo quedaría en realidad, ¿no? Entonces vamos a poner la sección y eso es mucho más fácil en realidad de lo que parece. Incluso podría, no es necesario calcular las reacciones. Vamos a ver por qué no es necesario calcular las reacciones. Ponemos aquí la viga.
mucho mejor. Aquí está la viga. Como está en voladizo, es la única condición que no es necesario calcular las reacciones en voladizo. En las demás sí es necesario, de 2 metros, entonces tiene una carga W distribuida, uniforme. Entonces con esta carga W que desconocemos de entrada, ¿sí? Empezamos siempre de este lado, vamos a ver aquí Y y X, lo que sea, ¿no? Sí, puede ser Y aquí puede ser X, ¿no? Así tenemos nuestros ejes. Entonces aquí yo puedo comenzar y puedo hacer un corte en cualquier sección, ¿sí? Y ver cómo se van a ir colocando los cortantes y los momentos. Es mucho más fácil en este tipo de secciones. ¿De acuerdo? Entonces, algo teníamos de este estilo, ¿no? En un corte X, hacemos un corte en esta dirección y vamos a tener una sección de así. De esta parte, así. ¿Sí? Así vamos a tener en realidad, entonces aquí vamos a tener un cortante, ¿sí? Por simple lógica, este cortante va a estar acá, el cortante que esté a una distancia B del elemento, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ir tomándolas en esa dirección y el momento también, entonces vamos a tener un cortante, a ver si en esta sección tendremos entonces, esta es la carga W, ¿no? Desconocemos cuánto es W, finalmente si empezamos y aquí pues, sí tenemos que obtener las reacciones, pues la reacción acá, si aquí yo tomo como A, pues se puede conocer que sería este es W, por su longitud sería 2 metros de W. Ese es básicamente lo que obtendríamos de reacción en A, ¿no? Ese de reacción en A. Y el momento que estaría ahí sería este momento, que es el momento negativo. El momento en A, pues también se puede conocer, el momento en A completo de la reacción va a ser igual a W por L cuadrada, ¿sí? Entre 2, básicamente. Este sería un momento negativo por la dirección que actúa y el cortante sería finalmente positivo. Entonces, todos los cortantes que van a estar actuando van a ser positivos en esa sección y el momento va a ser negativo, básicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí va a quedar el cortante. ¿Cómo va a quedar el cortante? Vamos a definirlo, ¿no? Finalmente, ¿cómo vamos a tener nuestro cortante? Nuestra sección sería lineal y empezaríamos a variarlo hasta que finalmente llegamos, como este es uniforme, este es constante, este va a ser lineal. Voy a poner de aquí, le haría un poquito más larga la curva. Ahí está, ahí sí. Entonces es lineal, esta curva es lineal porque este es constante. Vean, este es lineal, el de cortante, y este es constante, el de W. Por eso es lineal. Y aquí va a tomar el valor que tengo de 2 por M por W, 2 metros por W. ¿Sí? Entonces este va a ser finalmente, y este va a ser positivo en la dirección que está actuando. Aquí son positivos. Y finalmente vamos a poner aquí el de momento un poquito más arriba. Pero ya lo vamos a poner así. Y este es el de momento. El de momento empezamos en el MA. MA es negativo. Vamos a calcular entonces el MA igual a menos W por L, que son 2 metros por 2 son 4. Aquí va a quedar 4 metros, ¿no? 2 metros, perdón. 2 por 2 son 4, entre 2 son 2 metros cuadrados. Así va a quedar finalmente entre... ¿Están de acuerdo? Porque L es 2, por 2 son 4, 4 metros cuadrados, entre 2 me da 2 metros cuadrados. El W que está entre metro, ¿no? Exactamente. Entonces voy a poner acá, va a quedar entonces esta parte de acá negativo menos 2 metros cuadrados por W. Y de aquí, como empieza a ir hasta acá y finalmente tiene que llegar forzosamente a 0, va a quedar algo así, ¿no? De esta forma. Aquí está. ¿Ok? Este es negativo. Lógicamente, si ponemos lo que es el incremento de B, desde acá hasta acá, va a ser 2mw por 1 medio por la longitud que es 2m. Quedar finalmente 2 por 2 son 4, entre 2 se da 2, ¿sí? M cuadrada W. Lo que tenemos exactamente aquí, se le sumamos y queda finalmente aquí en 0 otra vez. ¿Sale? Bueno, ya tenemos toda esta parte un poquito más acá. El 0 sería hasta acá, ¿no? Para que no haya dudas, sería por acá. Podemos borrar tantito ahí, no, nada más. Y para que quede ahí, ahí está. Bueno, ya tengo los diagramas, entonces donde ocurre el momento máximo es aquí, en esta zona, ya tenemos cuánto vale, ¿sí? Ya con eso ya podemos avanzar. El momento máximo, pues es menos 2m cuadrada de W, ¿sí? Con esto lo tomamos, el momento negativo,
Y finalmente, este va a ser un momento en la dirección de Z. Este es el momento en Z, ¿sí? Es igual al momento máximo que tengo en mi, que está girando con respecto al eje Z, ¿sí? Negativo, pero con respecto al eje Z. Ya que tenemos eso, vamos a ver si podemos obtener lo que son las direcciones principales. Sería bueno hacerlo. Creo yo que aquí tenemos este ejemplo que era muy parecido al que teníamos ahí. Creo yo que esto debe tener dirección. Déjame ver si tenemos aquí direcciones principales en el libro de Hibbeler, que debe tener algo muy parecido para poder, por lo menos, determinarlo, ¿no? Fácilmente, si no, en un libro de, a ver si lo tienen lo que son los apéndices o algo similar, ¿sí? Hay los apéndices entre los momentos de inercia de un área, producto de inercia, momentos de inercia por una respecto a los ejes inclinados y momentos de inercia. Sí, 797, ahí lo tiene, ¿no? Un poquito antes. Sí, ahí está. Esta parte de aquí son los productos de inercia que ya habíamos calculado. Aquí lo pone con respecto a YX, sin embargo puede ser con YZ también, como nosotros lo tenemos. ¿Sí? Ese es el teorema de los ejes paralelos. Finalmente, para ponerlo para cualquier sección que nosotros queramos, aquí tendremos que calcularlo para esta sección que nosotros estamos analizando. Pues primeramente necesitamos calcular esta parte de aquí, ¿sí? Con los teoremas de los ejes paralelos para cualquier sección que tengamos, ¿no? Las centroidales que tenemos ahí, que va a ser 0, va a ser igual a por dx y dy, que son las distancias que tengamos con cualquier tipo de sección. Tenemos que calcular, pues, el momento, lo que sería el centroide de mi sección. Este está girado 90 grados con respecto a lo que nosotros tenemos, ¿sí? Y calcular para acá cuándo tendría que serle para pasar acá y para pasar hacia abajo, ¿no? Eso es lo que vamos a calcular. El momento de inercia centroidal siempre es igual a 0, ¿sí? Del rectángulo A que teníamos ahí, tenemos un rectángulo, si tenemos aquí, lo divide, nomás que no lo muestra. Debe tener un rectángulo A y un rectángulo B. El rectángulo A debe ser esta parte de acá y esta parte de acá, ¿no? Básicamente. 0 más 300%, que sería el área, 300%, aquí está, debe ser una parte de esta, 300, esta partecita de aquí, estos 300 por los 100, ¿sí? Y se multiplica por menos 250, que es la distancia que hay de aquí, finalmente, hasta el centroide. Esto es 250, ¿sí? Finalmente esta parte de aquí son 250 y otros 200 debe estar, ¿no? 250 por 200 menos 250 en dirección negativa con respecto a X, ¿sí? Y positiva con respecto a lo que sería Y, ¿no? No sé si lo toma positivo, que se aumenta hacia la dirección del eje, ¿sí? 200 en Y quiere decir que son positivos hacia arriba, ¿sí? Y finalmente 250 como va de aquí hasta acá son los 250. Los toma con respecto al centroide y finalmente es eso lo que determina. Vamos a calcularlo nosotros algo similar para nuestra sección, porque tenemos que calcular todos los tres parámetros, ¿no? Entonces vamos a dibujarlo, ¿sale? Y vamos a hacerlo. Entonces va a ser un poquito más grande nuestra sección. Ahí está. Ok. Tenemos otra sección. Entonces vamos a dividirlo prácticamente de una forma similar. En 2 milímetros no creo que haya mucha diferencia, ¿no? Entonces tenemos estos de 2 milímetros, 2 milímetros. Acuérdense que aquí pasa 2 milímetros, acá 125 y 250, parece, ¿no? Completo, de aquí hasta acá son 250. Y estos son 125. Entonces hay que dividirlo en tres partes fundamentales. Como ustedes quieran, voy a dividirlo así. En esta parte de aquí, voy a ponerle esta que sea A, B y la parte C. El centroide por simple simetría pues va a ser así. Creo yo que el centroide no podemos determinarlo, pero nos vamos a ahorrar mucho tiempo si lo ponemos en Y y en Z. Sabemos que es la mitad exactamente la altura, eso es la mitad. Y lógicamente la mitad de aquí para acá, eso va a ser su centroide. Por simple simetría solamente lo vamos a tener. Así nos vamos a ahorrar un poquito de tiempo, ¿no? Ese es el centroide de la sección. ¿Sí? Entonces calculamos los momentos de inercia de las tres secciones y avanzamos al respecto. Entonces vamos a hacerlo en lo que sería MATCAD. Mientras abre, vamos a hacerlo un poquito por acá. ¿Sí? Debemos de calcularlo. ¿Cómo lo calcularemos? Entonces, bueno, voy a hacer aquí nada más las ecuaciones y después lo pasamos a MATCAD. Voy a hacerlo con respecto de Z. Y de Z va a haber un I de Z de A, uno de que va a ser igual al de C, un doceavo de 125,
por la altura, que es 2 al cubo, ¿no? ¿Sale? Más el teorema de los ejes paralelos, que va a ser su área, que son 125 por 2, por la distancia que hay del centroide de este a esta parte de aquí. Si este tiene 250, 125 va de aquí hasta acá. Este 125 milímetros. Y le voy a restar 1 milímetro, que es la distancia que hay de aquí. Entonces de aquí a acá hay 124 milímetros. Entonces voy a poner aquí 124 milímetros al cuadrado. ¿Sí? Y el de B no es necesario calcularlo, es directo. Entonces aquí vamos a poner ya directamente esas ecuaciones y empezar a hacerlo, ¿no? Entonces determine la máxima carga W que puede aplicarse a la viga en voladizo siguiente. Tiene una sección transversal. Métrica. Tipo Z, ¿no? Vamos a poner así. Entonces aquí vamos a poner que el esfuerzo permisible, dijimos, en dirección de X de 150 megapascales. El espesor de la sección Z, voy a ponerle como Z, pues va a ser igual a 2 milímetros. Y las otras propiedades, voy a poner el ancho del patín. Voy a poner como ancho de patín como TF. TF, voy a ponerle así, F minúscula, de Z, voy a poner así. 125 milímetros. Y lo espesor del alma así, del Z, voy a ponerle así, que sea también 2 milímetros. ¿Sale? El peralte total voy a llamar H de Z, que va a ser el peralte total de 250 milímetros. Y el ancho, voy a llamarle como BF de Z, le voy a poner 125 milímetros. Todas las propiedades geométricas que debería tener, ¿sí? Y entonces vamos a calcular lo que serían lo que son los momentos de inercia. Cálculo de momentos de inercia. Con los cálculos, todo tenemos que calcular inercia en Z, inercia en Y, producto de inercia. Vamos a empezar con inercia en Z. Hemos calculado inercia en ZA, ¿no? Que hemos dicho que era igual a 1 entre 12 por la base, que es el BF de Z, por la altura, que es el T de F de Z, ¿no? Elevado al cubo. Ahí está. Más lo que sería BF de Z por T de F de Z por la distancia. Y la distancia es H de Z entre 2, ¿se acuerdan? Entre 2, 125, y le vamos a restar menos el espesor de F de Z. Entre 2 también, ¿no? Eso finalmente nos da 125 el primero, HZ entre 2 me da 125, TFZ entre 2 me da 1, da 124, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces la primera parte queda así. Estos son dos de estos. Y la inercia en ZB, ¿sí? ZB va a ser igual a también 1/12 de la altura, ¿sí? Pero la altura va a ser distinta, la altura no va a ser HD, va a ser H de Z, ¿sí? Que son 2 exactamente, pero lo vamos a restar menos 2 veces porque son 2 patines de T de F de Z, ¿no? Le resto eso 2 veces, ¿sale? Esa es la altura. Esta altura va a ir al cubo, perdón, por lo que sería T de W de Z. Ese es el ancho que va a tener, ¿no? Entonces, esto va a ser finalmente el valor, nos da 0. Dejar si por aquí esto está control copy o control V. Dejar si por ahí hay algo que esté equivocado. Parece sí que es H de Z menos 2 veces TF de Z, pero no es TF. T de sí es T de F, perdón. Este TF de Z no es 125, sino también es 2 milímetros, por eso estaba así. Ahora sí quito este. Vale, ya está todo completo, ¿no? 2. Bueno, lo podemos quitar, de Z, no sé si por ahí está, lo quitamos, era en realidad ahí está, ¿sale? Todos están completos, aquí en milímetros cuartos, ahí está. Ahora sumamos estos y tenemos la inercia en dirección de Z, va a ser igual a la inercia en Z de A, pero estos tengo dos elementos, los dos patines superior e inferior, más la inercia en Z de B, y al completo ese es el momento de inercia en dirección de Z.
Algo igual hacemos en dirección de Y, inercia con respecto a Y, que es el vertical, el eje vertical con respecto de A, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a nuestra sección. Entonces ya tengo aquí con respecto, ya hice con respecto al eje Z, ahora falta con respecto al eje vertical. Con respecto al eje vertical tengo esta de A que va a ser la base por la altura al cubo, que va a tener su centroide. Aquí, voy a tener, esto va a tener su centroide con respecto al eje Y, ¿sí? Por acá, que va a ser la mitad de 125 entre 2, 125 entre 2, la distancia de aquí, ¿sí? Hasta acá, ¿no? Hasta acá 125 entre 2. Entonces, para aquí, de aquí a acá le voy a restar 125 entre 2 menos 1. Menos 1 milímetro porque tiene 2. Entonces vamos a hacer esta, para el teorema de los ejes paralelos, pasarlos el A y el C, que son iguales, no es necesario hacerlo. El A entonces va a ser igual a 1 entre 12 por lo que sería la base, que sería el T de F de Z. Ahora no, la base por la altura. Y la altura, ahí va a ser H, que sería B de F de Z, ¿no? Elevado al cubo. Ahora sí, la altura va a cambiar bastante. Y aquí tenemos teorema de los ejes paralelos, T de F de Z por B de F de Z, ¿no? Por la distancia que hay, resulta que sería B de F de Z entre 2, exactamente la mitad, y le restaríamos menos que el T de W de Z, ¿sí? Entre 2. Esto todo al cuadrado, ¿no? El teorema de los ejes paralelos está quitando nada más un pedacito de lo que sería el alma, ¿sí? Con respecto al eje Y centroidal de la sección, ya daría el valor, ¿no? Que tengo aquí. De esos hay dos, y resulta que también está la inercia en... ¿sí? Va a ser igual también, vamos a revisarlos aquí, esta inercia Y de B, pues está sobre su eje centroidal, no hay ningún problema. La base es esta de acá y la altura es TW al cubo. Entonces la base es lo que vamos a tener un poquito de calcularlo, no problema, sino que calcularlo. La base va a ser igual a H, Z completa, menos, otra vez 2 por lo que serían los patines, ¿sí? Su espesor, ¿de acuerdo? Y ya luego lo multiplicamos por la altura TW de Z. Esto sí va a ser elevado al cubo, ¿no? Entonces va a ser un poquito menor que el anterior. Y finalmente calculamos la inercia en Y del elemento total, igual a 2 veces por la inercia en Y de Z, inercia en Y de A, perdón, más la inercia en Y de B, ¿no? Vamos a ver cuánto daría finalmente. Debe dar menor, normalmente da menor que la inercia en Z, pero vamos a ver si no da, tampoco si efectivamente da menor. Eso es lo que son los momentos de inercia con respecto a los ejes Y y Z. Vamos a calcular ahora el producto de inercia, ¿sí? Por eso habíamos calculado aquí el producto de inercia, que eran estos productos de inercia que teníamos acá. Tenemos el producto de inercia con respecto a una parte centroidal es 0, que es el que conocemos, va a ser, y ese es el teorema de los ejes paralelos, el área por sus distancias X y Y de la sección. Aquí estaba haciendo con respecto a esta sección A, entonces calculaba, ese es el centroide de la sección, entonces uno era negativo, que era menos 250, ¿sí? Y el otro era positivo, que era 200, que era la altura. Entonces vamos a hacerlo similar nosotros. El producto de inercia, vamos a ponerlo así, Y, Z, del primer elemento A va a ser igual. Primero va a ser con respecto al centroide 0, ¿sí? El centroide va a estar exactamente aquí 0, entonces va a ser con respecto a Z, va a ser positivo, ¿sí? Va a ser la distancia Z positivo, la distancia Y también va a ser positivo. Los dos son positivos en la forma en la cual tenemos los ejes. El área de la sección va a ser entonces igual a B F de Z por T F de Z, de una de ellas por la distancia, las distancias X y la distancia Y. La distancia en Z va a ser igual, entonces vamos a calcularlo a partir de aquí, la distancia en Z. Esta distancia de aquí, de hasta acá, dijimos que era 125 entre 2 menos TF entre 2, ¿no? Pues sí, vamos a ponerla. Igual a 125, que sería B F de Z entre 2 menos el espesor de WZ también entre 2, ¿no? Entonces de eso lo teníamos acá, efectivamente, ¿no? O sea, es en distancia en Z por la distancia en Y. La distancia en Y, ¿cuánto sería? Vamos a ver. Distancia en Y sería HZ entre 2 menos la mitad del espesor, ¿sí? HZ entre
2 menos el TF, perdón, T de F de Z entre 2. Perfecto. Entonces esto ya nos da un valor, el producto de inercia de la parte de arriba, ¿sí? La parte de abajo también hay que calcular una simétrica, YZ de A y YZ de C no es igual, sino que sería diferente. Este va a tener la misma área, efectivamente, pero ahora el YZ, los dos, el Y, la distancia A, lo que sería la distancia de Y va a ser negativo, la distancia de Z va a ser también negativo. Negativo los dos va a ser dz negativo, el otro también negativo. Voy a dibujarlo prácticamente, casi va a quedar idéntico, ¿no? En sus distancias, prácticamente va a quedar idéntico. Entonces vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. A la forma en la que escribimos no va a haber mucha diferencia. Z por la distancia, ¿sí? Pero esta distancia voy a ponerle aquí, sería al contrario, ¿no? Vamos a ponerle al contrario nada más. Voy a quitar esto, X, para que la distancia me dé negativa, ¿no? Ponerlo así, ¿no? Así. Y lo voy a poner menos control V, ¿sí? Ahora este va a ser al revés, control X, quitamos, perdón. Ahí está, control X, esta parte. Ahí está. Menos control V. ¿Qué va a hacer esto? Que esto se vuelve, ustedes dirán, ustedes da exactamente lo mismo, exactamente las distancias son negativas, si yo pongo esta distancia me da negativa, si pongo esta distancia, lo voy a dejar nada más así indicado, va a estar negativo los dos, pero negativo por negativo se vuelve positivo, los dos son iguales. Y la inercia en YZ con respecto a B, ese es lo que me faltaba finalmente, pero ese va a ser igual, ya ni siquiera calculamos, va a ser igual a 0, porque coincide con su centroide de la sección completa, entonces es prácticamente queda igual, ¿no? Entonces sumamos YZ, ¿sí? De YZ de la sección completa, pues va a ser igual a YZ de A más YZ de B. Incluso podemos poner Y por si adelante YZ de C. Cambia, ¿sí? Más adelante, pues podemos poner las 3, ¿no? Entonces ya queda el doble de ese que sería como 3, casi 4, 3.81 por 10 a la 6. Entonces mis momentos de inercia quedan así. ¿Qué necesitamos en esto? Pues ahora necesitamos girar los ejes, ¿sí? Calcular los momentos de inercia, las direcciones principales. A ver si viene aquí, es esto. Momentos de inercia para un área respecto a ejes inclinados, ¿sí? Y aquí están con respecto a cualquier tipo de ejes inclinados. Y aquí, ese es lo que serían las direcciones principales, sería con respecto a esto, ¿no? Con esto tendríamos para decir que cualquier dirección principal y los momentos de inercia máximos y mínimos obedecen a esta ecuación, ¿no? Vamos a calcularlo. Esta tangente de 2 veces teta igual a menos y z inercia en z menos inercia en y entre 2, ¿no? El x siempre es el horizontal y y es el vertical. Para este caso vamos a aplicar esta ecuación y calculamos el ángulo en el cual tenemos que girar los elementos para calcular los momentos de inercia principales. Voy a calcular ese ángulo aquí. Entonces vamos a poner que sería teta principal, vamos a poner así, va a ser igual a arco tangente, un medio, porque aquí está 1 entre 2 de arco tangente. Y aquí sí abrimos y vemos lo que tenemos de ecuación acá, ¿no? Sería menos la inercia YZ que calculamos anteriormente entre inercia en Y, inercia en Z, pero en qué orden aparecen, que es importante. Este 2 lo paso para arriba mejor, inercia en Z menos inercia en Y, que es el vertical 100. Inercia en Z menos inercia en Y. O sea que estamos aquí, colocamos aquí un 2 al principio para que quede con el de abajo. Y vamos a ver qué ángulo tenemos ahí, ¿no? Inercia en Z mayúscula, parece que lo hemos considerado ahí, entonces vamos a colocarle así, ahí está, ¿sí? Entonces tenemos que, ustedes dirán, menos 0.393 radianes. Si ya colocamos en ángulos, vamos a poner que obtendríamos. Y aquí está en ángulos, vamos a ver qué es lo que obtenemos. Finalmente serían menos 22.5 grados, ¿no? Que es lo que tendríamos. Negativo quiere decir que gira en sentido de las manecillas del reloj, pero vamos a asegurarlo, ¿no? ¿Sí? ¿En qué sentido está girando finalmente? Si aquí esto es negativo, gira en sentido de las manecillas del reloj. Vean ustedes, si aquí esta parte es negativa, estamos haciendo este giro, si este va a ser 0, en sentido
contrario del sentido de las manecillas del reloj. Mirar ese ángulo en sentido de las manecillas del reloj, a salvedad que sea otro caso diferente, y es z negativo o positivo, vamos a ver el ángulo, ¿sí? Es importante que veamos el ángulo, en qué direcciones se encuentra, ¿sí? Creo yo que es este. El IXY aquí está, y positivo aquí son positivos, aquí entonces está negativo, cae en este lado, ¿sí? Creo yo que gira en sentido de las manecillas del reloj. Vamos a hacerlo en ese sentido de las manecillas del reloj y vamos a ver qué valores obtendría, ¿sí? Finalmente, entonces con estos ejes girados, pero vamos a ver con esos ejes, ¿sí? ¿Cuál sería finalmente el inercia Z' y inercia Y'? ¿Cómo se obtendrían los valores? Voy a aplicar estas ecuaciones que tengo aquí, ¿no? Con estas ecuaciones voy a copiarlas y vamos a verificarlas, ¿no? Entonces, con estas vamos a empezar. Vamos a hacer inercia en Z', ¿sí? Con este teta ya lo tenemos y vamos a calcularlo. Vamos a verificarlo, ¿no? Ya con los ejes girados y Z'. Así igual. Entonces, aplicamos esas ecuaciones, la sumatoria de momentos de inercia más la resta de momentos de inercia, coseno de 2 veces teta. Entonces, vamos a poner inercia en Z más, en Z mayúscula, aquí vamos a no sé por qué pusimos Z mayúscula, inercia en Y, entre 2 más, lo que sería inercia en Z, más la inercia menos la inercia en Y, entre 2 por el coseno de, no sé si maneja 2 por Q principal. Efectivamente, menos el producto de inercia, menos inercia YZ, parece ser por el seno del 2 por P. Parece aquí estaba así, ¿no? Vamos a verificar las ecuaciones, parece ser que están correctas, y vamos a verificar cuánto nos daría. ¿Sí? Ahí está, en milímetros cuartos. Aquí está el valor, finalmente. Este es el momento de inercia con respecto al eje ya girado, ¿sí? Algo muy semejante. Dígame. ¿Eh? Ajá. Bueno, voy a quitar más, ahí está. Ajá. Bueno, ahí calculamos lo que es, ya calculamos ahí lo que es el producto de inercia, los momentos de inercia. Si quieren verlo, pueden verlo en lo que es estática de Beer y Johnston. A lo mejor viene un poquito más detallado como lo estoy haciendo. O en la parte del apéndice del libro de Hibbeler, ahí viene, y yo les sugiero que lo estudien un poco. Si no lo vieron, pues pueden verlo por primera vez, ¿no? O sea, bueno, yo sé que son temas últimos de estática y a veces los profesores por falta de tiempo no lo dan, ¿sí? O porque a lo mejor ya eran las últimas clases, etcétera. Es parte de los contenidos de estática, y creo yo que es importante que ustedes conozcan momentos de inercia, su cálculo YZ y el producto de inercia, y los momentos de inercia principales y el círculo de Mohr que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces esto lo copio, ¿sale? Y lo pego, copiamos y pegamos, y lo calculamos. Parece que no se pegó, ahí está. Lo pegamos y ponemos con Y. La primera parte queda igual, ¿sí? Estas dos partes quedan iguales. Vean ustedes que solamente cambia el signo y aquí cambia el signo. Entonces vamos a cambiar los signos, los últimos, y nada más, ¿no? Entonces aquí va a cambiar negativo y también a positivo, ¿no? Queda así. Son los únicos cambios que quedan. Y vean ustedes que uno es muy grande y otro es muy pequeño, así prácticamente hace el cambio final, ¿no? Uno es el máximo y otro es el mínimo. Aquí tenemos el producto de inercia ya girado. Creo yo que no utilizamos el producto de inercia girado, pero si quieres lo podemos calcular. Creo yo que es irrelevante, pero vamos a verlo si lo necesitamos más adelante, ¿no? ¿Sí? Debe ser 0. Vamos a ver si esto da 0, ¿no? Pero vamos a verlo nada más por simple lógica. Debería de dar 0, pero no sé. Z', solamente para ejemplo, ¿no? Vamos a ver si efectivamente la diferencia entre 2 del seno de teta. Voy a poner esta diferencia. Voy a copiar porque se parece mucho. Sí, pero en vez de coseno va a ser seno. ¿Ok? Y ya luego sigue más IXY coseno de teta. Entonces le sumamos la otra parte, pero en coseno. Más control B, y ahora sí cambiamos este coseno. Parece que sí, vamos a ver si da 0.
Aquí acabamos de comprobar algo, que este teta es una dirección principal. Cuando ocurren direcciones principales, los productos de inercia son iguales a 0, ¿sí? Y aquí tomamos en cuenta esa ventaja para poner aquí 0 automáticamente, porque esto está con respecto a lo que sería las direcciones, lo que sería el centroide. Si lo hago con respecto al centroide, vale 0. ¿Sí? Pues si lo hago con respecto a las direcciones principales, da igual a 0. Entonces, lo hicimos con respecto a las direcciones principales aquí y aquí, y me dio finalmente 0. Entonces, ahí comprobamos que finalmente el ángulo es adecuado. Ya tenemos los valores, ¿sí? Ahora faltaría calcular las distancias, que sería lo más complicado. Ahorita vamos a ver, vamos a tener que girar los ejes, ese ángulo. Creo yo que giramos en el sentido, si no bien recuerdo si esto es negativo, en sentido de las contrarias de las manecillas, el sentido de las manecillas del reloj, ese ángulo, y volvemos a calcular las distancias, ¿no? Entonces tenemos que girar a los 22.498 grados los ejes, y vamos a ver qué es lo que sucede. Tendremos que girarlo así, vamos a girarlo en rojo, ¿sí? Entonces, si esto es cierto, tengo que girar los ejes en sentido de las manecillas. Bueno, vamos a ver cómo están los ejes para empezar, ¿no? Los ejes que tenga acá, ¿sí? No aquí, perdón, en el libro. Tenemos que girarlo en estas direcciones, ¿no? Suponer que esta va a girar finalmente esta dirección. Vamos a girarlo en esa dirección, a pesar que mis ejes son contrarios a el DZ está por el otro lado, pero bueno, vamos a girarlo, vamos a suponer que giramos en esas direcciones y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿Sale? El problema es que tengo que calcular las distancias. Entonces quedaría algo así. Giro aquí, y este sería mi Z'. Giramos así. Este es el ángulo, θ principal, y los otros también giran. Este va a girar entonces también aquí. Y', nada más. Ahora yo tengo que definir a partir de aquí la localización con respecto a este punto y con respecto a otros puntos que tenemos ahí. Creo yo que podemos hacerlo haciendo la transformación, hacemos los giros y hacemos rotación de ejes. Vamos a ver rotación de ejes si tiene algunas ecuaciones para poder rotar los ejes y calcular las distancias con respecto a ejes girados. Creo yo que lo habíamos hecho antes. Déjame ver si por aquí tenemos algo de rotación de ejes, ¿sí? En las clases, si no, lo vamos a determinar, ¿no? Si tenemos de rotación de ejes para elementos con transformación, después estaba, creo yo que aquí no tengo todos los que deberían de estar, ¿no? Bueno, si no los consideramos acá, vamos a ver si eso debe tenerlo rotación de ejes. Vamos a ver si nos da Google un poco de rotación de ejes y las ecuaciones para las rotaciones. ¿Sí? O sea, si aquí tenemos algo de aquí. Debemos de rotarlos, entonces lo que vamos a hacer es estas ecuaciones que tenemos aquí, ¿no? Entonces el punto X va a ser igual a X', ¿sí? Coseno de θ menos Y' seno de θ, Y igual a X' seno de θ más Y' coseno de θ, pero quiero la condición contraria, a ver si se puede tener la condición contraria, parece que no, ¿sí? Entonces, hay una parte contraria que hay que calcular para la rotación de ejes. Creo yo que a partir de aquí la podemos determinar, ¿no? Voy a copiar esta parte y voy a tratar de hacer la parte contraria, ¿no? De todo esto, y vamos a hacer la inversa de este tipo de ecuaciones, ¿les parece? Si no tenemos esto, imaginemos, de aquí pasamos del punto P, pues el punto P tiene coordenadas X', Y', que es con respecto a los ejes girados, o punto PXY con respecto a los ejes normales, ¿no? Entonces voy a poner estas ecuaciones acá y vamos a tratar de transformarlo, ¿les parece? ¿Sí? Nada más hacemos eso. Vamos a poner otra hoja. Transformación de coordenadas. Vamos a tomar las ecuaciones de X igual a lo siguiente, ¿no? Vamos a poner X igual a X', si recordamos, ¿sí? X' coseno menos Y' seno. Y Y va a parecer algo muy similar. Ese sería seno y coseno, ¿no? Positivo. X' seno más Y' coseno de θ. ¿Sale? Bueno, ahí tengo los dos. Esto lo puedo reescribir en forma matricial XY igual un vector. Esto puede quedar así. Creo yo que quedaría mejor coseno de θ menos seno de θ. ¿Sí? Seno de θ, coseno de θ.
¿sale? Así. Y aquí voy a poner x', y'. Yo lo puse en forma matricial. Y vemos que daría exactamente lo que definimos anteriormente. Si yo quiero estos, entonces lo que voy a obtener es lo siguiente. X', y', pues va a ser igual a este vector que tengo acá, matriz, coseno de teta menos seno de teta, entre seno de teta, coseno de teta, pero su inversa, y va a ser por x y y. Voy a calcular la inversa de esto. En realidad voy a tener, lo puedo hacer en MATCAD y vamos a tener su inversa. Ya con eso pues solamente va a cambiar un poco y vamos a tener entonces una ecuación donde transformo de x y y a x', y', ¿sale? ¿Cómo lo hacemos? Entonces voy a hacerla aquí. ¿Les parece? Voy a llamarle esa matriz como C, una matriz de 2 por 2. Esa es una forma rápida de hacerlo. No la encontré, pero les estaba comentando coseno de un valor de Q, de teta. Acá tenía menos seno de Q, un valor, ahora sí. Y acá va a ser seno coseno, ¿no? Parece ser seno de teta y coseno de teta. Ok. Ahí lo tengo. Entonces yo calculo que sería otro valor que sería, por ejemplo, D, que va a ser igual a la inversa de C, ¿no? C elevada a la menos 1. Y aquí, bueno, lo vamos a evaluar de manera simbólica para que no queremos que tenga ningún valor. Vamos a ver si puedo evaluarlo. Si lo evalúa, perfecto. Si no, vamos a tener que hacer algún truco por ahí para que lo haga. Está tardando porque lo está calculando. Aquí está, ¿sale? Vean ustedes que aquí podemos hacer, esta es una identidad trigonométrica, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces aquí va a ser coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, ¿no? Entonces fácilmente tenemos ya la definición, ¿no? Entonces aquí nada más cambia, esto es que aquí cambia de signo, este signo que era negativo pasa a positivo y aquí pasa el negativo, ¿no? Y lo demás queda igual. Entonces el valor quedaría así, va a quedar así, x', y' igual a coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, perdón, aquí es un vector, x, y, ¿sale? Y queda así. Entonces ya defino de antemano cómo paso de uno a otro sin necesidad de otra cosa, ya utilizamos esas ecuaciones y vamos a definir diferentes puntos. O sea, ¿qué puntos voy a definir? Aquí me regreso acá. Ya una... Síganme. Sí, adelante. Pero no en la matriz te daría exactamente el mismo resultado, porque se supone que son cruzados y te va a dar el mismo resultado, porque te va a dar coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta en ambas situaciones, aunque sea inversa y aunque no, o sí, o yo me equivoco. A ver, pero no entendí la consideración o la pregunta. En donde está en C, o sea, si hacemos la matriz, va a quedar coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Eso así es. Y en la matriz inversa, como seno cuadrado de teta más coseno cuadrado, no, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es 1, ¿no? Sí. Entonces queda el mismo resultado, solo que cambian de arriba es positivo y el seno de abajo se vuelve negativo, pero pues si lo multiplicas va a quedar positivo, o sea, va a dar el mismo resultado, no sé si me... Y bueno, pero si multiplicamos, ¿por qué? ¿Sí? Pues, No va a dar el hacemos la mismo... matriz esa. Sí. Esta matriz... Va a quedar el mismo. Este nada más cambia el signo acá, cambia acá positivo, cambia acá negativo. ¿Sí? Ajá, pero sí, por el menos del que tenemos afuera va a quedar pero ¿cuál otra menos vez afuera? coseno A ver, no tenemos, cuadrado. afuera no tenemos ninguno, porque cuando le saco inversa a esto, queda así. ¿Sí? Partimos de partimos de esto, ¿no? Esto es cuando tengo, partimos de esta parte de aquí primeramente, partimos de esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto queda definido de esta forma, ¿no? Yo paso de las coronas, estas de las coronas giradas a las que están no giradas, ¿sí? ¿Ok? Necesito así, entonces lo que hago para pasar de las giradas, ahora sí, de las giradas de pasar de las no giradas a las giradas, necesito sacar la inversa de esto. Aquí está, y la inversa de es este. Es diferente, nada más por un signo, pero es diferente. A la hora que multiplico esto, me va a quedar entonces x' igual a coseno de teta x
más seno de teta y, que es diferente a este de acá, porque esas son las coordenadas no giradas, giradas y' y x'. Y y' va a ser igual menos seno de teta x, ¿sí? Más coseno de teta y. Y estas son las que vamos a utilizar. Estas y estas son muy diferentes, ¿no? ¿Sí? Vemos ahí, no son exactamente. ¿Ok? ¿O no? Sí. Sí. ¿Sí? Voy a aplicar estas, entonces vamos a ver para qué puntos, primeramente, qué puntos serán los que pueden obtener los máximos esfuerzos. Serán este punto de aquí probablemente, este de acá tal vez. Vamos a ver qué coordenadas tiene actualmente con y, z no girados, este de hasta acá, y vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a ponerle este punto como punto 1 romano, ¿sí? Y se me ocurre, pues este va a ser muy parecido, creo yo que va a ser idéntico exactamente. Se me ocurre otro que puede ser este de acá, ponerle como 2, que va a ser igual a, muy parecido a este por acá, ¿sí? Lo que está hacia adentro, sí, va a ser muy parecido a este de acá, este va a ser 2, este va a ser el 2, ¿sí? Y este no creo que tenga porque la distancia es muy corta, aunque sí es muy larga con respecto de este. Si queremos, hacemos este 3, ¿sí? Nada más con 3, después este elemento de acá voy a ponerle como 3, esos 3 que tenemos ahí, aunque debería de hacerlo por otros, pero nada más con esos 3. En 1, ¿sí? Vamos a ver las coordenadas que va a tener 1 con respecto a z. El 1 va a ser prácticamente 125, ¿sí? Menos 1 milímetro, que va a ser 124. Por 1 milímetro de aquí con respecto al eje va a ser 124. Y la altura y finalmente va a ser hasta arriba, pues va a ser 125, ¿no? La mitad. El 2, este 2 que tengo aquí, pues resulta que va a ser nada más esta distancia, nada más pequeñísima, que es 1 milímetro, 1, y la altura va a ser 125 menos 2, va a ser 123. Y el 3, que tengo hasta acá, arriba, pues va a ser, va a ser menos 1, porque está hasta acá, negativo, menos 1, hasta arriba prácticamente 125, ¿sabe? Entonces, en estas coordenadas vamos a obtener lo que serían los valores del esfuerzo. Esto va a ser ya no girados. Esto va a ser Z y este va a ser Y, no girados. Y los voy a convertir a girados, Z', Y'. Entonces voy a utilizar las ecuaciones que vienen aquí, que va a ser estas. Coseno de teta, estas en vez de ser X', Y', lo voy a llamar Z' igual a coseno de teta de Z más seno de teta por Y. ¿Sí? Este es por. Y ahora sí, Y' igual a menos seno de teta por Z más el coseno de teta por Y. Entonces voy a aplicar estas ecuaciones ya en mi sistema, básicamente, ¿no? Voy a empezar con Z', coseno de teta por Z. Entonces voy a poner Z' es igual a coseno del teta, ¿no? Que tenemos ya girado teta Q principal por el Z. Después vemos los Zetas que tenemos en cada caso, ¿no? ¿Sí? Más seno de teta por Y. ¿Sale? Entonces así va a ser. Vamos a ver para el caso 1. Voy a poner entonces Z1 cuánto vale y cada uno cuánto vale. Habíamos puesto aquí las coordenadas, por aquí los diferentes valores que determinamos aquí para los casos que estamos estudiando. Ahí está, ¿no? 124 y 125. ¿Sí? Y Y de unos 125 milímetros. Y aquí nada más cambiamos este Z de 1 y este es Y de 1. ¿Ok? Y ya me marca la distancia en milímetros, ¿sale? Girado ya. Entonces, hacemos lo mismo para Y. Entonces, aquí cambiamos en Y. Aquí lo vamos a poner como de 1, Y' de 1, ¿sale? Aquí Y Z de 1, también de girado, ¿no? 1. ¿Sale? Entonces, aquí cambia un poco lo que hemos dicho anteriormente. Ahí está. Sería menos Z por coseno, ¿no? Aquí va a ser menos seno y coseno. Menos seno, aquí salió. Y ahora sube como mano normal. Ok, ahí está. Y este sería el coseno. ¿Vale? Queda perfecto. Ahí está. Entonces aquí tenemos para el primero y aquí ponemos los otros que todavía están por ahí. ¿Sí? El otro sería
Finalmente, para 2, 1 y 123, y menos 1 y 125. Lo copio y lo pego. Para 2, y ese sería para 2, ¿no? Sería 1, 125, y ese lo copiamos acá, y lo ponemos acá para 3, ¿no? Es menos 1 y 123. Vamos a ver si es cierto, nada más. Efectivamente, ¿no? Es al revés. Este es 123 y otro es 125. Bueno, aquí tengo las coordenadas, nada más la coordenada 1, que así hacemos para cada caso, coordenada 2, control copy, y así los copiamos, ¿no? Copiamos estos acá. Este sería para 2 y para 2. Tenemos que aplicar en todos los elementos, teóricamente buscando cuál sería el que me diera los máximos esfuerzos, nada más. No hay un punto en específico, tengo que ser mediante prueba y error, ¿no? No hay otra solución, pero normalmente son en las esquinas el elemento, en las esquinas más alejadas. Entre más alejado esté de la sección, más va a ser este va a ser en 3, perdón. Este va a ser en 3. Aquí faltó un 3 y aquí va a ser en 3. Se me hace que lo vamos a dejar para la siguiente clase, pero bueno, ya casi lo vamos a tener la mitad terminado. Este es un poquito largo, ¿sí? Aquí faltaba 1, aquí está el 3, por eso me marcaba error, ¿sí? Ese es largo que nos tardaba como 3 o 4 clases en presenciales, ¿sí? Ahí está, ¿no? Parece ser que están 3, 3, 2, 2, 2, aquí está, ¿no? Y ya aplicamos la ecuación. Voy a aplicar nada más una ecuación y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí de esfuerzos, ¿no? El esfuerzo y ya después hacemos los demás en X, va a ser igual. Pero tenemos que calcular, finalmente creo yo que sí, el momento en Y hay que girarlo, ¿sí? Y también hay que transformarlo. El momento en Y también, que eso es lo que pasa, ¿no? El momento en Y estaba girando, que el que teníamos el negativo estaba así, el momento en Z estaba girando así, ¿no? Negativo. Entonces, ese lo debo también de girar para que finalmente me dé un momento en Y aquí, ¿sí? Momento en Z' y otro momento en Y', ¿sí? Hay que calcularlo también, ese momento que tenemos ahí. Ese momento estaría con respecto, nada más tendría coordenadas en Z, en Y no tendría 0, entonces podríamos ponerlo también, vamos a girarlo con respecto a ese sistema, estas coordenadas, vamos a ver si podemos girarlo ahí y obtener algo al respecto, ¿no? Yo pensaría que podemos utilizar también este mismo condiciones. Voy a utilizar estas condiciones que tengo acá, voy a tratar de obtenerlo, ¿no? Va a ser ya lo último que tendríamos. Entonces aquí voy a tener el momento, así lo voy a poner, en Z y momento de acá, ¿no? Pues incluso ponemos aquí en Y, donde quedó en U, pero debe ser en Y'. Aquí quitamos prima de acá, lo ponemos abajo, y en Z'. ¿Parece? Aquí está. Ahora, ¿está bien? Coseno teta por lo que sería, aquí no habría momento en Y, sino que sería 0. No hay momento en Y, pero si hubiera momento en Y tendría que ponerlo aquí, ¿no? Momento en Y tampoco hay, ¿sí? Y aquí solamente pondríamos el momento en Z que hay, ¿sí? Hay un momento en Z. Bueno, tendría un valor determinado el momento en Z que teníamos por ahí, dado, ¿no? Momento en Z teníamos el valor por acá, que era función, aquí está el momento en Z, igual a menos 2m por W. Lo voy a dejar así definido de antemano, ¿no? Así, momento en Z. Así. Predefinido. No hay valor, no se conoce todavía, y vamos a dejarlo así. Me dice ahí error, efectivamente va a marcar error. Voy a quitar estos de ahí para que no me marque error. Y lo voy a dejar de manera simbólica, ¿ok? Ya por final. Lo hacemos la siguiente clase. Aquí está de manera simbólica, calcula este coseno de teta. Y de manera simbólica también, ¿no? Pues estamos proyectando nada más ahí, ¿no? Ya está proyectado, ¿sí? Fácilmente. Entonces, el coseno de 22, ¿cuánto da? ¿Sí? Y el seno de 22, ¿cuánto da? Y finalmente sería la proyección de MZ en M de Y. Quitamos 1, ya quitamos de aquí, que no nos sería nada más prima, y también de acá. Ahí está. ¿Vale? La siguiente clase continuamos y verificamos esto de aquí. Finalmente, ya cuando están girados, ya con estos valores, calculamos entonces el esfuerzo máximo que tiene la sección, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces dejamos esto aquí, que nada más lo voy a guardar para que lo tengamos de referencia mañana, ¿no? O bueno, no, mañana tenemos clases hasta la siguiente semana, pero el lunes siguiente que veamos. Entonces lo vemos ahí que flexión asimétrica
en secciones Z, ¿no? Así. ¿Ok? Bueno, ¿hay preguntas? Damos un chance para preguntas. Si hay todavía preguntas. Hicimos el procedimiento, vamos a todavía hacer un poquito más largo porque vamos a hacer el procedimiento simplificado por Popov, pues nada más meter las ecuaciones y tal, ya me da el punto. Lo más que tardaremos es 2 o 3 minutos en poner la ecuación que es más grande. Y vamos a ver si obtenemos los mismos valores, ¿sale? Ya con eso terminamos la deducción. Prácticamente con eso ya calculamos los esfuerzos máximos en las esquinas, en los elementos del elemento Z, y ya se verifica y se obtiene todo, ¿no? ¿Sale? ¿Hay algo? ¿Algún comentario que se tenga? Si no, lo checamos mañana, ¿no? Bueno, lo checamos el lunes. Pero si hay un comentario, me dicen en este momento. No, Bueno, sale. Jóvenes, esto los dejo y que estén bien y nos vemos la